tardes con todos, buenas tardes con el equipo de Corpus Juris y a todas las personas que están conectadas a este segmento Derecho en Línea. Bueno, agradecerles mucho la invitación, el especial aprecio que le tengo a esta asociación de alumnos por haberme invitado a este proyecto que tienen de Derecho en Línea, donde varios profesores y profesionales del derecho tienen la suerte de poder compartir un poquito de su experiencia personal y profesional con todos aquellos que están metidos en el campo del derecho. Y bueno, aprovechando esta oportunidad para hablar acerca de algunas implicancias financieras macroeconómicas que considero relevantes eh, entrar a tallar. ¿De acuerdo? Nuevamente agradezco la invitación al equipo de Corpus Juris por este tipo de actividades que estoy seguro son sumamente atractivas para todos los estudiantes y profesionales de derecho que compartimos un poquito la experiencia del día a día. Como ustedes saben, conozco a varias de las personas acá presentes. Soy Manuel Vargas, soy abogado por la UPC, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San, con un MBA en EU de España, especialista en transacciones corporativas y financieras, profesor de esta casa de estudio y de otras universidades a nivel de pre y posgrado, así que vamos a conversar en esta oportunidad acerca de las operaciones de Project Finance y cómo es que el Project Finance hoy por hoy viene afectándose por algunas variables macroeconómicas. ¿De acuerdo? No voy a demorarme porque sé que el tiempo es bastante austero en este tipo de presentaciones, así que voy a hacer lo más rápido posible esta presentación. Bueno, como les comento, nuestra mecánica va a ser hablar acerca de una coyuntura macroeconómica que hoy por hoy está viéndose afectado esencialmente por el factor político y algunas variaciones macroeconómicas en el entorno de los commodities a nivel internacional. Bueno, vamos a empezar. Ya he hecho una presentación bastante rápida, así que vamos a ir de frente a la carnecita de nuestra exposición. Debemos empezar entendiendo qué es el Project Finance, ¿de acuerdo? También conocido como financiamiento de proyectos. En el 2016, a inicio de 2016, sale esta noticia. La financiación de Metro Lima es premiada por la revista Project Finance International. La sociedad concesional Metro Lima, línea 2, recibió el premio American Deal of the Year 2015, otorgado por la publicación Project Finance International, en la categoría Asociación Público-Privada para la financiación lograda para la construcción de esta línea metropolitana que unirá Lima y Callao y que contará con el ramal Avenida Gambetta, Avenida Fawcett de la futura línea del Metro 4 en Lima, Perú. Claramente esta noticia fue bastante importante, no solamente para el sector económico, sino también para el sector legal y para la sociedad. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta como un mecanismo de financiamiento, claramente con un matiz esencialmente financiero y legal, podía abrir las puertas a una mejor sociedad, a una sociedad más ordenada, a una sociedad más cosmopolita. El tema es cómo desarrollar ese factor de Project Finance dentro de nuestro intelecto. Una definición bastante preliminar del Project Finance es la que vamos a comentar ahora. El Project Finance es considerado una estructura contractual y financiera que permite a los promotores desarrollar un proyecto de inversión basado en la generación de flujos de caja, futuros mediante la unidad económica independiente donde intervienen distintos actores. Cada actor en este caso va a asumir una obligación distinta, compartiendo y mitigando de manera conjunta cualquier tipo de riesgo asociado al negocio. Es una herramienta financiera que permite el desarrollo de un proyecto de inversión de gran envergadura, obteniendo financiamiento sin contar necesariamente con la capacidad patrimonial y financiera suficiente, basado en la viabilidad de la base de flujo de caja proyectado para cada proyecto. Claramente el concepto tiene un alto matiz financiero, pero vamos a tratar de desarrollarlo a nivel jurídico. ¿Cuáles son las principales características del Project Finance? Primero, no existen garantías tradicionales. Es un mecanismo de financiamiento mucho más sofisticado, es un mecanismo de financiamiento mucho más atractivo por las bondades que vamos a ver más adelante. Pero no existen ese tipo de garantías tradicionales que pueden darse, por ejemplo, en la adquisición o construcción de un determinado proyecto u obra pública. Su fundamento es la capacidad generadora de flujo de caja estimado del proyecto de inversión. La proyección incluye el desarrollo, repago de la deuda y la utilidad futura del proyecto. La garantía se restringe a las realizadas del propio proyecto. En una operación financiera fuera del balance general, se evita la exposición del patrimonio de los promotores del proyecto de inversión. Este tipo de Project Finance se realiza o se fundamenta sobre la base de un SPV, también conocido
en el campo financiero corporativo como los Special Purpose Vehicles o las sociedades de propósito especial. Estas sociedades de propósito especial reciben el financiamiento vía crédito bancario o en todo caso emisión de obligaciones, muchas veces a través del mercado de capitales. Se realiza sobre proyectos públicos, privados o público-privados, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los principales actores que intervienen en el Project Finance? A ver, primero, los promotores o sponsors, los consultores, donde entran a tallar bancos de inversión, financistas, abogados, donde claramente está nuestro nicho de negocio, los inversionistas, que claramente son los interesados en saber cuál va a ser la rentabilidad de un determinado proyecto de inversión, los compradores, contratistas, que se van a encargar del proyecto y su construcción, los suministradores, proveedores y el mismo Estado, porque va a finalmente ser quien va a obtener los impuestos correspondientes a estas operaciones. No sin olvidar que el proyecto finalmente va a ser de titularidad del Estado. Las etapas de desarrollo del Project Finance son bastante técnicas y financieras, ¿de acuerdo? Primero existe un estudio de viabilidad, donde entran a tallar factores financieros, legales, ambientales, técnicos, entre otros. Esta intervención del estructurador, llámese banco local o de inversión, tendrá en cuenta, ¿qué cosas? El análisis de factibilidad, la elaboración del proyecto, negociación con bancos interesados en la realización del proyecto, la negociación con terceros involucrados. Además, se tendrá que crear un vehículo independiente, un vehículo legal, una empresa que se encargue de la gestión propia del proyecto. Además, tendrá una fase de desarrollo y finalmente una fase de operación. ¿Cuál es este contenido de estudio de viabilidad que va a generar este Project Finance? Recordemos que el Project Finance es un mecanismo alternativo para poder financiar un proyecto. Las formas tradicionales de financiamiento siempre recaen en el mercado directo al mercado indirecto, llámese financiamiento bancario o financiamiento a través del mercado de valores. También existe una posibilidad de que los propios accionistas puedan prestar dinero a través de sus propios recursos. Sin embargo, en cualquiera de estos escenarios, existe un gran riesgo, además que son sumas bastante elevadas, lo cual desincentiva a estos actores a querer participar de este financiamiento. Entonces, las etapas propias del desarrollo del Project Finance están detalladas en el siguiente esquema. Detalle de flujo de caja proyectado, es decir, cuánto se espera obtener con una determinada anualidad, es decir, cuánto tiempo me va a tomar obtener la rentabilidad del proyecto y claramente ganar sobre la base de este proyecto. El análisis de sensibilidad de la proyección, es decir, qué tan sensible, qué tan viable puede ser esta operación de financiamiento. Pueden existir ciertos elementos, que vamos a ver en unos minutos, que pueden afectar el desarrollo del negocio. Análisis y decisión sobre la mejor estructura asociativa previa a la presentación del proyecto al financista. Presupuesto del capital. Entender cuál va a ser el nominal del capital y todo lo que se va a rentabilizar como práctica de una proyección anual en el tiempo, la estructura del capital, es decir, cómo se va a conformar ese capital, y la contratación de un banco claramente con un grado elevado de expertise que garantice la disponibilidad de recursos cuando sean requeridos en cada fase del proyecto. Además, requerirá una estructura de garantías que generalmente se encuentra en los activos destinados a su desarrollo. En el caso de los recursos no sean suficientes, se deberá conseguir un garante a cambio de una comisión derivada de la operación. La distribución eficiente de riesgos va a permitir buscar que ninguna de las partes asuma el riesgo total del proyecto. Y además, deberá asegurarse que las acciones de la sociedad de propósito especial sean de titularidad del promotor, prescindiendo de cualquier esquema de garantía tradicional proyectado para una entidad financiera. ¿Dónde es que estos proyectos de financiamiento o estas modalidades de Project Finance tienen una mayor cabida, tienen una mayor atracción? En principales sectores, llamemos de infraestructura, o donde el financiamiento va a ser a largo plazo y que además donde se va a necesitar una inyección de capital bastante elevada. Recordemos que a través de las formas tradicionales de financiamiento es muy comprometedor para un banco tener que financiarlo, porque finalmente está operando con ahorros del público. Mientras que en el caso de un Project Finance, lo que se busca es que la misma actividad sea la que genere esa rentabilidad que va a pagar el financiamiento, ¿de acuerdo? Y como les digo, el gran escenario, el gran nicho que tienen esta operación de Project Finance será sobre la base de proyectos de inversión. Y estos proyectos de inversión suelen ser de dos tipos, los proyectos públicos y privados, por ejemplo, saneamiento de agua, generación eléctrica, producción y distribución de petróleo y gas, energías renovables, construcción de carreteras, obras de infraestructura, hospitales y demás. Mientras que en el caso de los proyectos privados,
el Project Finance entra, por ejemplo, en la ampliación de fibra o red de telecomunicaciones, en la construcción, ampliación y mejora, inclusive en mantenimiento y operación de centros comerciales, complejos turísticos y hoteleros que claramente requieren una ingesta de recursos financieros bastante elevada. Los parques temáticos hoy por hoy son bastante atractivos en varias partes del mundo, clínicas, entre otros. Es decir, existe una fundamentación de un campo privado, un interés esencialmente privado y una ejecución esencialmente privada. Ahora, habiendo tenido un mapeo interesante del tema, ya habiendo captado un poco más la información y habiendo digerido estos conceptos financieros, tenemos que entender cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar el Project Finance. Claramente ustedes me dirán, oye, pero tal vez ir por el banco sea mucho más sencillo, es menos costoso, es más eficaz, es más eficiente, no hay tantos actores, y es verdad, pero los bancos van a ser muy reacios a arriesgar tanto. Recordemos este aforismo financiero que los bancos y ninguna persona que esté interesada en realizar una inversión va a querer poner todos los huevos en la misma canasta. Siempre va a haber este criterio de discernimiento y erradicar al mayor costo posible cualquier tipo de riesgo. Entonces, vamos a analizar rápidamente cuáles son las ventajas del Project Finance. Primero, permite llevar a cabo proyectos de inversión de gran envergadura. Además, permite la obtención de mayores recursos en plazo de prepago, mayores entre 20 a 30 años aproximadamente, o dependiendo de lo que tome esa concesión. Los promotores no garantizan el proyecto con su patrimonio, sino lo hacen a través de recursos independientes. Reducción de la carga financiera de los promotores, no compromete la capacidad de endeudamiento del promotor, protegiendo su calidad y clasificación crediticia. Recordemos que un promotor, en este caso una empresa destinada y con la intención de querer llevar a cabo un proyecto de financiamiento, va a tener que ser sumamente atractiva para el sector financiero para poder llevar a cabo este financiamiento. De lo contrario, si es que algo pasara a la interna de este financiamiento, podría afectar su calidad. Y esto no va a ser muy bien visto por los grupos de interés y por los propios accionistas, con lo cual se erradica con el Project Finance esta contingencia. Permite un elevado grado de apalancamiento entendido dentro de la posibilidad de poder generar obligaciones, la capacidad de un mayor endeudamiento. No distrae recursos e involucra una mayor rentabilidad. Además, alinea diversos intereses de participantes en un solo fin, que es el éxito del proyecto de inversión. Permite la diversificación del riesgo a través de la participación y controles en distintas etapas del proyecto. Además, permite una gestión eficiente del proyecto de manera óptima a través de una serie de especialistas que se encargarán de manejar, velar por un adecuado desarrollo del Project Finance, llámese abogados y específicamente abogados del sector económico, corporativo, financiero. Además, ofrece a los financistas mecanismos de control sobre su propio crédito y claramente una mejor y mayor rentabilidad. Ahora, me parece interesante traer a colación qué es lo que está pasando actualmente en la coyuntura para poder analizar de qué manera el Project Finance puede verse afectado. Sabemos que durante los últimos años, a consecuencia del COVID y sumando el factor político, han habido ciertas falencias en el crecimiento proyectado macroeconómico del país. Es decir, ya el país no es ese boom que solía ser en la región. Y esto no se debe a una mala gestión del Estado, se debe a una serie de componentes que no subsanados oportunamente, no solucionados correctamente, están generando un declive en el riesgo y además en la visión de un país como una meca de inversión. Entonces, las desventajas que hoy por hoy podemos encontrar en el Project Finance son tiempos considerables en estructuración. Hay un mayor costo de tiempo, ¿de acuerdo? Se requiere un análisis bastante detallado y transversal de todos los riesgos que pueda existir dentro del planeamiento de ese Project Finance. Llámese riesgos legales, riesgos tecnológicos, ambientales, financieros y acá hago hincapié, políticos. Al sustentarse en un flujo de caja predecible y estable en el tiempo prolongado, expone a eventuales contingencias. Por ejemplo, el cambio de gobierno y autoridades genera también un impacto por la poca previsibilidad que podría tener este elemento dentro de una garantía de justamente este financiamiento y de finalmente la rentabilidad del proyecto. La estructuración costosa a cargo de los especialistas, hay un costo financiero mucho más elevado que un crédito tradicional. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo. A mayor riesgo, mayores tasas de interés. Hay mayor complejidad y sofisticación en el periodo de negociación de los contratos por su alto nivel de especialización. Ahora, ¿cómo es que, aterrizando un poquito más el tema en la coyuntura actual, cómo es que ha afectado el cambio de gobierno en las operaciones de Project Finance y el riesgo asociado a estas operaciones? Todo proyecto de inversión, como sabemos, involucra una serie de
factores que van a generar un determinado nivel de riesgo. Cualquier tipo de industria, cualquier tipo de negocios está frente a cualquier tipo de exposición a riesgos. Por ejemplo, riesgo país, riesgo político, riesgo económico, tipo de cambio, tasa de interés. Es decir, existen distintas variables que pueden afectar la operativa de un negocio. Sin embargo, hoy por hoy podemos decir que no solamente ha afectado a la pandemia, sino que el factor político también ha desarrollado un declive en las operaciones de Project Finance. ¿Por qué? Porque no existe un apetito voraz como lo había antes de poder poner o cargarse de un financiamiento propio de una industria, como por ejemplo las telecomunicaciones. En el campo de las telco se ha reducido bastante el impacto del acrecentamiento en zonas rurales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no existe una garantía de la rentabilidad de esa inversión. A pesar de que existan normas de OCITEL y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, existe esta posibilidad de que las empresas tengan un margen de riesgo que quieren claramente reducir al máximo. Los bancos comerciales son muy reacios a los riesgos relevantes porque se trabaja con ahorro del público. Claramente, los bancos van a evitar comprometer los riesgos y el ahorro del público porque no son sus propios recursos. Son recursos de terceros que claramente en algún momento pueden ser retirados ante una situación o una crisis financiera, con lo cual el pánico financiero va a querer retirar esos fondos. Todo Project Finance pasa por una evaluación de identificación de riesgos realizada por la clasificadora de riesgos, ustedes ya saben a quiénes me refiero, en casos de financiamiento, emisión de mercado de capitales o el propio departamento de riesgos del financista. Del análisis de riesgo se determinará la conveniencia financiera del proyecto y, consecuentemente, la tasa de interés aplicable. Nuevamente, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Ya para ir finalizando con la presentación, podemos de alguna forma resumir o rescatar los principales riesgos que están asociados a este tipo de Project Finance o operaciones de financiamiento. Riesgo de implementación, llámese culminación del proyecto, riesgo de descalce financiero, mayor sobreendeudamiento, un retiro de retraso por ejecución de obra, llámese demoras en los entregables, y finalmente el riesgo político. Y eso, hace unos cuantos días, me parece que el día 2, iniciando el mes, Moody's, que es una clasificadora de riesgo internacional, lanza una noticia. Se rebaja la calificación de Perú como un hub ya no tan atractivo. ¿Dónde viene el problema cuando Moody's o estas agencias internacionales clasificadoras de riesgo no le dan el mismo matiz o la misma fuerza que tenía antes de implementarse esta modificación del riesgo? ¿Qué sucede? En el campo financiero, esencialmente, las empresas clasificadoras de riesgo se encargan de brindar un aseguramiento a cualquier inversionista, llámese un shareholder o un stakeholder, es decir, grupos de interés que estén asociados de forma directa o indirecta a la empresa. ¿Qué es lo que sucede en el caso particular? Lamentablemente, el riesgo político, dependiendo de todas las decisiones que se vienen gestando a nivel de gobierno central, están espantando las inversiones. Un inversionista no se siente nada tranquilo con el alza del tipo de cambio, con las variaciones en los juegos de negociación, ergo, modificaciones contractuales. Las empresas mineras están sumamente asustadas por esta posibilidad de poder reestructurar y dejar sin efecto muchos beneficios que legalmente fueron obtenidos dentro de un marco constitucional totalmente legal. Es decir, el gobierno hoy por hoy está tomando decisiones que afectan no solamente la operativa de hoy, es decir, las empresas que ya han venido desarrollándose en el Perú, sino que además hacen menos atractiva la inversión extranjera de acá hacia los próximos años. Perú, de acuerdo a algunos indicadores económicos, podía haber sido, y digo podía haber sido porque todavía estamos con mucha seguridad y tranquilidad, puedo apostar que lo podemos hacer, pero ha sido uno de los principales focos de inversión privada en el mundo. Esto no solamente por su ubicación geográfica, sino por todo el marco económico, jurídico y de todos los recursos que tiene. Lamentablemente, la actual gestión política no está ayudando a mantener esos estándares jurídicos legales, económicos, sino que también está afectándose la interna esta posibilidad de cambio de una economía, cambio de la constitución. Eso ha golpeado a los inversionistas, ha golpeado la percepción que se tiene respecto de la rentabilidad del Estado. Mientras más complicaciones pueda tener la interna un determinado gobierno, claramente va a ser menos atractivo para los inversionistas querer apostar. Acá unas cuantas, un extracto del resumen. Este grupo de Jaime Roche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, mencionó hace un mes que veía difícil en el contexto actual el Perú mantenga su calificación. Y es así. La calificación crediticia de los bonos soberanos del Perú que realiza la agencia Moody's Investor Service ya no es A3. A3
A2 y A1 son categorías bastante atractivas. Ahora pasa a B, a A1. Existen distintas subclasificaciones, pero ya estar en la clasificación B hace que el país no sea tan atractivo como lo era antes. Esta rebaja tiene muchos fundamentos, no solamente el factor político, sino también factores macroeconómicos internacionales, finanzas internacionales, variaciones en el tipo de cambio, variaciones en el petróleo. Es decir, hoy por hoy, nuestro país y todo el mundo viene encontrándose en una situación bastante golpeada por la pandemia y por temas organizacionales dentro de cada país. Sin embargo, a nuestro hermoso país se le ha agregado ese factor político que espero con mucho optimismo que se analicen cuáles serían las consecuencias eventuales de distintas decisiones. Decisiones que, a pesar de ser políticas, pueden generar un traspaso no solamente al bolsillo de los inversionistas, sino también al bolsillo de los peruanos. Esperemos con mucho entusiasmo que la política macroeconómica, la política del Estado, sea promover la inversión pública, promover la inversión privada y sobre todo atraer la inversión privada que tanto beneficio le ha dado al país durante tantos años. Muchas gracias chicos por su atención, ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Esperemos tener otra oportunidad para poder conversar con un poco más de tiempo. Y nada, gracias al grupo de Corpus Juris y a todas las personas que han estado a cargo de esta gentil invitación para poder volver a vernos dentro de poco. Muchas gracias chicos, cuídense bastante.